A modo de introducción, vamos a compartir un texto en Mateo capítulo 6, versículo 32, 33 y 34. Acá está hablando, ¿no es cierto?, libro de Mateo, en donde, la gente, Jesús le decía lo que la gente por ahí tenía necesidad y pedían esas cosas que no hacía falta. En esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo, lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces podemos ver que en el versículo 33, si lo puedes poner un momentito más, el 33. Si nosotros este versículo lo hacemos carne en nuestras vidas, le puedo garantizar que no andaríamos dando tantas vueltas, o por lo menos yo no hubiese dado tantas vueltas, para poder entender esto, que no se trata de mí, sino que se trata del reino, que se trata de Cristo. Acá Jesús enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios para hacer su voluntad. El resto viene por añadidura, lo que estamos necesitando, que muchas veces ponemos primero nuestras necesidades y si hay tiempito, para capaz que pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus planes, conforme a sus propósitos. Esta cosita por ahí se apaga. Todo esto tiene un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo de búsqueda, tiene un tiempo en donde se desarrolla en ese tiempo nuestra fe. Y esa fe en los hijos de Dios produce paciencia, porque aprendemos a esperar en Cristo. Noé le creyó a Dios de la palabra que Dios le había soltado, y eso provocó también que Noé le creyera a Dios y que se produciera el diluvio. Pero todo tuvo su tiempo, eso fueron varios años. Y en ese tiempo es fundamental para el crecimiento de los hijos de Dios. En ese tiempo se ven nuestros frutos. Es un proceso de confianza en Cristo que nos tiene que llevar a creerle a Dios contra toda esperanza de ver una realidad diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos por nuestros familiares más que nada, y podemos estar orando 4 o 5 años, tal vez un poquito más, y posiblemente pasa el tiempo que no le vemos, y cuando lo vemos resulta que está peor de cuando lo habíamos visto la última vez. Y por ahí se nos cae como quien dice, la moral. Nos desanimamos porque por ahí no vemos respuesta divina, respuesta celestial de Dios. Entonces debemos aprender a creer contra toda esperanza, contra todos los pronósticos, digamos, adversos, porque Dios tiene su tiempo para contestar, para responder. La justicia de Dios no está basada primeramente en nuestros tiempos, está basada en su amor, en su gracia. Ese amor tiene que desarraigar de nuestros corazones la indiferencia, porque esta indiferencia muchas veces provoca que nuestros ojos estén vendados y no podamos ver a los que están extraviados sin Cristo. Eso es algo que muchas veces nos puede pasar, tener indiferencia con el necesitado. Para argumentar este texto, lo que estamos hablando, Juan capítulo 3, del 16 al 18, textos pero muy conocidos, pero muy pocas veces tomados en cuenta y ser valorados. Dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que le crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. El 17.
porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Un texto muy tremendo el versículo 18, porque nos habla que dice que el que no cree ya en Cristo, ya está condenado, que es totalmente contrario al que cree. El que cree, ¿qué hace? Se toma de la mano, empieza a tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios, intenta agradarle, trata de cumplir con lo que Dios le pide, y por ahí nos olvidamos de las promesas de Dios. Y hay un texto, siempre me gusta repetirlo, una promesa de Dios que dice: serás salvo tú y toda tu casa. Tiene garantía Dios, y siempre nos invita a poder orar por aquellos que no tienen a Cristo. Vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, Nueva Traducción Viviente. Una historia que nos habla. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para pedirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco, me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que claman a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Podemos ver a esta viuda, ¿no es cierto?, que pedía que una situación que estaba pasando con el juez. La justicia de Dios no está basada en nuestros tiempos. Jesús le enseñaba a sus discípulos que siempre debían orar, que no se debían desanimar, porque el dejar de orar, muchas veces al no haber respuestas automáticas, por no haber respuestas de parte de Dios, muchas veces eso nos desanima, y ya una vez que estamos desanimados, muchas veces por ahí dejamos de congregarnos, que ese es el plan del enemigo, ¿no es cierto? Hay oraciones que Dios las contesta muy rápido, pero hay otras oraciones que Dios se toma su tiempo, porque el tiempo de Dios no es como el tiempo nuestro. Nosotros queremos ver todas las cosas ya. Pero esta viuda dice que, bueno, insistía para que se le hiciera justicia. Y Jesús le habla a sus discípulos y les enseña que siempre deben orar para no darse por vencido. Pero, ¿por qué motivo orar muchas veces? Como hablábamos al principio, debemos orar por el plan, por el propósito de Dios, por la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y no poner nuestras necesidades ante que nada, porque muchas veces estamos acostumbrados a orar diferente, ponemos todo lo nuestro delante de Dios, y del plan y del propósito y la voluntad de Dios, la verdad que por ahí nunca se ora, o no, por ahí no lo tenemos en cuenta, lo escuchamos, pero bueno, está bien, punto, hasta ahí nomás. Y puedo ver esta viuda, ¿no es cierto?, que
que le pedía que hicieran justicia por la situación que ella estaba viviendo. Muchas veces el desánimo, ¿no es cierto?, ya no nos permite ni siquiera ni congregarnos, ni orar. Entonces lo que nos impulsa a orar día a día es lo que nos lleva a estar fortalecidos día a día. Cuando dejamos de orar somos muy frágiles. Nuestra mente queda totalmente una mente desocupada, una mente que es perturbada, una mente que está continuamente batallada. ¿Pero por qué? Porque no está cubierta de oración, no está cubierta con la palabra, no estamos, como quien dice, que esa plenitud de Cristo no habita. O sea, habita en una forma teórica, pero no lo podemos llevar a cabo porque dejamos de orar, nos desanimamos, nos desalentamos, y después, a través de eso, cualquier cosita nos molesta y cualquier argumento es bueno para dejar de congregarse. Pero siempre debemos esperar los tiempos de Dios, en la justicia de Dios. Que justicia de Dios no tiene nada que ver con venganza. Dios sí protege a sus hijos cuando sus hijos son, calumniados injustamente, y sus hijos andan en la verdad. Dios sale y los respalda, indiscutible, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Lo segundo que vamos a ver: Dios hace justicia a sus escogidos que son motivados por la fe en Cristo. Nuestras oraciones nos llevan día a día a poder creerle un poquitito más a Dios. Y empezamos a ver las cosas en fe. Empezamos a ver las cosas de una manera diferente, empezamos a creerle a Dios, pero motivados por la fe. Y esta viuda dice que le solicitaba al juez, y me gustó en esta versión que dice, la viuda era muy reiterativa, decía al juez, hágame justicia con mi enemigo. Y nosotros tenemos nuestro adversario, nosotros tenemos nuestro enemigo, y no es el vecino, no es el jefe, no es un pariente, porque muchas veces a las personas, cuando son por ahí muy cizañeras, hay personas que son como aguijón en la carne. Y Dios por ahí las deja y las usa justamente para pulir nuestro carácter. Y podemos ver que esta viuda, ¿no es cierto?, dice, Señor, quiero que me hagas, al juez, que me hagas justicia con mi enemigo. Y en Efesios, para simplemente asentar este concepto, Efesios 6, capítulo 12, nos indica exactamente quién es nuestro enemigo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, punto. O sea, eso es fundamental saberlo, que las luchas que tenemos, que nos pasas por ahí situaciones en el trabajo, con el vecino, que no es la pelea contra ellos, no es contra carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Ese es nuestro adversario, ese es nuestro enemigo. Y ahí es donde se manifiesta la justicia de Dios. Se manifiesta en su debido tiempo, no en nuestros tiempos. La viuda solicitaba continuamente que se le haga justicia. Dice que durante un tiempo el juez no daba respuesta. O sea, la insistencia de la viuda provocó que este juez, en debido momento, un juez injusto, un juez que no creía en Dios, no le preocupaba lo que la gente dijera de él, este juez decidió atenderla a esta viuda y decirle, bueno, ya basta, tengo que atenderla, porque la viuda insistía continuamente en golpear las puertas para que se tome su petición. En el versículo 5 dice, pero esta mujer me estaba volviendo loco, entonces voy a decidir atenderla.
Y en los días de hoy tenemos muchas formas por ahí de reclamar algo, con los movimientos, en las radios, con los mensajes de textos. Entonces hoy los jueces, funcionarios intentan dar respuestas lo más rápido posible, tratar de atenderlo, porque la presión que puede hacer una determinada persona para que se le haga justicia en lo terrenal, no quieren ser expuestos. Pero esta mujer dice que lo estaba volviendo loco. Tuvo que tomar una decisión, a ver qué es lo que iba a hacer. Más adelante nos habla, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo? Me gustaría que acá en el versículo 6, 7 y 8, Giselle, ahí me lo podías pasar en la versión TLA. A ver si está Giselle por allá. ¿Se lo puedo pasar? Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo... No, me gustaría TLA, por favor. Aunque sea el último, el 8. Claro que no dice, sino que les responderá de inmediato. O sea, viene... Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? O sea, podemos ver que Dios sí o sí siempre tiene una respuesta para su pueblo, que Dios siempre tiene una respuesta para sus hijos. Y como iglesia, nosotros tenemos un juez que es justo, en donde podemos pedirle a Dios por nuestros seres amados, que los guarde, los cuide, los proteja, pero también en su debido tiempo Él va a hacer justicia. Va a hacer justicia contra el reino de las tinieblas para que suelte las vidas de nuestros seres amados. Les voy a compartir un pequeño testimonio nada más, cómo Dios obra a través de este tipo de justicia. La justicia de Dios está basada en el amor. Mi mamá fue una mujer que llevó a toda su familia a los pies de Cristo Jesús. Nos llevó a su marido, llevó a sus hijos, a todos sus hijos, a su hermana, a su hermano, llevó a toda su familia a los pies de Cristo Jesús. Dice que una oportunidad va una hermana y le comenta a mi mamá, le dice, hermana, tengo que decir algo de parte de Dios, dice, Dios me pide que te diga que ya no ores más por tu familia, dice, porque tu familia está toda en la mano de Dios. Incluso dice, José ya también igual está, dice, él pronto también va a llegar a Cristo. Y podemos ver esa justicia de Dios que se manifiesta en su debido tiempo. Y en este tiempo es donde Cristo trabaja en nuestra fe, porque al pasar el tiempo, mi mamá por mí oró prácticamente 20 años, y si no fueran por sus oraciones, yo en el menos lugar que podría haber estado sería acá. Yo siempre digo, o estaría muerto o estaría preso, pero acá difícilmente, con la vida que llevaba. Y podemos ver que Jesús sale a nuestro encuentro a responder las oraciones de sus hijos, las oraciones de su iglesia. Recuerdo que en una oportunidad estábamos acá en el Quincho, hace varios años atrás. Había un joven, muchacho, que yo le empecé a hablar, le hablé 2 minutos. A los 2 minutos y medio ya prácticamente había aceptado a Jesús en su corazón. Y ahí automáticamente el pibe me contaba, me dice, mi mamá va a una iglesia. ¿Y hace cuánto tiempo va? Iba hace como 5 años. Un pibe de entre 17 y 18 años. Entonces le dije, Dios, ¿sabes qué? Cuando llegues a tu casa, le voy a hablar con tu mamá y decirle y contarle a tu mamá que aceptaste a Jesús en tu corazón. ¿Por qué le dije eso? Porque sentía la necesidad de que su mamá sepa que Dios le había contestado sus oraciones. Dios a su debido tiempo contesta nuestras oraciones. Pero acá hay algo muy importante también. Acá en esto es algo muy importante. ¿Cuál es?
¿Qué es lo que decidimos hacer nosotros con nuestra vida? Si decidimos vivirla a nuestra manera o la queremos vivir a la manera que Dios nos pide que podamos vivir. Mi mamá, para ver fruto de sus oraciones, sembró su vida en Cristo. Sembró su vida. Y yo le doy gracias. Y yo otra vida fuera de Cristo no quiero. Entonces, si yo quiero ver fruto sobre mi familia, si yo quiero ver fruto sobre mis amistades, yo tengo que tomar una decisión, ¿qué hacer con mi vida? Yo mi antigua vida ya no la quiero más. Entonces, mi decisión es seguir a Cristo. ¿Cómo sea? No sé, pero mi decisión es seguirlo. Porque ya le digo, si yo no sigo a Cristo, yo sé lo que me espera detrás. Entonces, esa vida ya no la quiero. El día a día en Cristo uno no sabe exactamente cómo Dios nos sorprende, pero es maravilloso. Es maravilloso porque Dios día a día se va glorificando en nuestras vidas. Dios día a día nos hace ver cosas diferentes y nos hace apreciar el Evangelio del Reino de una manera diferente, sabiendo que tenemos respuestas, sabiendo que hay respuestas de parte de Dios. Juan capítulo 17, 3 versículos vamos a leer, el 18, 19 y 20, nueva traducción. Así que como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ello como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Podemos ver que Jesús manifestó su justicia aquí en la tierra por amor a los perdidos. Jesús vino a la tierra con un plan, con un propósito, destruir las obras del enemigo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Sanando a los enfermos, liberando al cautivo, alimentando a la gente, haciendo maravillas, prodigios, milagros. Jesús discipulaba, Jesús enseñaba acerca del reino de Dios. Podemos ver una vida muy corta de Jesús aquí en la tierra, pero con gran enseñanza. Y Jesús también nos pide y nos dice que como Dios envió a Jesús al mundo, Él también nos envía a nosotros al mundo. Y es tremendo esto. Y cuando Jesús nos pide ir al mundo, no nos pide para que vayamos de joda o a lo que a nosotros se nos ocurre. Nos pide que andemos como Él anduvo, como Jesús anduvo. Ese es nuestro modelo a seguir. Y debemos transformar nuestro entorno. Y mi mundo, se hablaba el otro día, mi mundo es mi entorno, o sea, mi gente, mi familia, compañeros de trabajo, el barrio, gente que nosotros conocemos. Ese es el mundo que nosotros debemos transformar, porque para eso Jesús nos rescató, con un plan, con un propósito. No nos rescató para que nosotros hagamos con la vida de Cristo lo que a nosotros se nos ocurra. Nos rescató para manifestar su vida en otras vidas, para que nos multipliquemos. Ese es el plan de Dios que tiene en la humanidad. Tengo que transformar aún mi yo. Y en esta de que Jesús nos envía al mundo, muchas veces nuestro corazón está muy indiferente con aquel necesitado. Recuerdo un día tenía que ir a comprar al frente y iba a salir por el pasaje y ya venía medio oscureciendo. Y veo un par de muchachos, bueno, en el pasaje donde yo vivo al frente, bueno, siempre se juntan los muchachos, qué sé yo, y bueno,
están siempre todo el día de jolgorio. Conozco a muchos chicos de ahí. Entonces yo, no, estos están acá en el medio, digo, no, me voy por la otra calle, pego la vuelta. Y automáticamente, cuando pienso de esa manera, cierro el portón para pegar la vuelta, no pasar por donde estaban. No sé, en ese momento no veía mucho, veía entre 1 y 2 nada más. Entonces tengo una convicción interna, y en esa convicción interna siento, ¿por quién estás orando? Y yo por esos muchachos siempre estoy orando. Entonces dije, ojo, vamos para allá, pasamos para allá, pero, Señor, te haces cargo, Leo. Entonces voy pasando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, 2 minutos, el muchacho se empezó a llorar, se empezó a quebrantar. A los 5 minutos ya había aceptado a Jesús, ya lo estaba orando en medio de la calle, Dios manifestando su gracia y su poder. Pero si yo hubiese sido indiferente a él, ¿no es cierto?, que estaba como en el medio del camino y pasar de largo, ¿qué sentido por ahí tiene orar? De que yo pueda orar por el alcohólico, las prostitutas, el homosexual, los drogadictos, si paso de largo cuando los veo. Mi corazón no tiene que ser indiferente hacia ellos. No digo que le vamos a predicar a todo el mundo, pero por lo menos predicarle a los que conocemos, a los que saludamos día a día. Y este mensaje que dice Jesús en el versículo 8, dice que, ¿lo puedes poner el versículo 8? Digo, perdón, al 20 de Juan 17, la nueva traducción. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, Dios ha puesto un mensaje dentro nuestro, que es nuestro estilo, puede ser nuestro estilo de vida. Muchas veces por ahí no necesitamos estar con no es que sea malo estudiar, ¿no es cierto? Pero no tenemos que recibirlos de teólogo para poder decirle a alguien que Jesús lo ama. El mensaje que llevamos nosotros tiene un respaldo divino, tiene un respaldo celestial, que es a través del poder del Espíritu Santo de Dios, el que trae convencimiento sobre las vidas. El poder del Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos instruye, el que nos anima, el que nos llena de ese poder que viene, que está dentro nuestro, no es que viene, sino que ya está dentro nuestro. Es el poder del Espíritu Santo que obra y trae convencimiento a las personas cuando hablamos de Cristo. El hablar de Cristo es muy hermoso, poder llevar a los amigos, a las personas a los pies de Cristo Jesús. Se encuentra una satisfacción muy, muy linda cuando alguien se arrepiente, cuando uno puede ser luz para esas personas. Para finalizar, lo que Dios le pide a su iglesia, que nunca dejemos de orar, que el tiempo de Dios, en sus tiempos Dios hace justicia a sus escogidos. Todo está en la mano de Dios. Dios tiene todo, pero todo el control. Amén. Amén.